les iba a decir a ustedes dónde dice Iglesia Católica en la Biblia. Ser como mi amigo. Yo tengo un amigo quien es pastor de las Asambleas de Dios y sigue siendo mi amigo, y le agradezco su amistad porque él quiere que yo sea su amigo a pesar de que él es pastor de las Asambleas de Dios. Y un día está en mi casa, se arma de valor en un momento dado, toma una Biblia que yo tenía en la mesa y mi amigo me dice: a ver, Fernando, tú tanta cosa con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica, a ver, dime, demuéstrame, ¿dónde dice aquí en la Biblia Iglesia Católica? Y yo le arrebaté la Biblia y le dije: te voy a decir algo, cuando tú me digas a mí dónde dice Asambleas de Dios, yo te voy a decir a ti dónde dice Iglesia Católica. Oye, te piden cosas que ellos no pueden dar. Y nos quedamos callados. Jesucristo habló de esa universalidad de su mensaje y por lo tanto estableció una iglesia que trabajara en su nombre como su imagen, cumpliendo esa promesa de Yahvé a Abraham. Y Jesucristo estaba consciente de ello. Por eso mismo anuncia el Señor en Mateo 28, 19 y 20: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizando al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un mensaje universal. Y habla del sacramento a través del cual nosotros entramos a la iglesia. Por eso es que en Hechos capítulo 1 versículo 14 el Señor promete el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿para qué el Señor hace la promesa de la efusión del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Acaso el Señor prometió el Espíritu Santo en Pentecostés para que tú y yo sintiéramos bonito nada más? Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces serán mis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la... O sea, es un solo y único testimonio de repercusión universal. El mensaje de Jesucristo es universal, y una palabra para universal, un sinónimo para universal, como ustedes bien saben, es la palabra católica. Sencillo de entender. La cuarta nota de esta iglesia, característica de esta única iglesia: la iglesia fundada por Cristo, esa única iglesia, es apostólica. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Me encanta cuando me hacen la pregunta. Lucas capítulo 10 versículo 16, Mateo 18, 18, San Juan 20, 23, Mateo 20, 19, 20, Mateo 16, 18 y 19, San Juan 21 del 15 al 18. Además, dice Efesios capítulo 2 versículo 20 que el Señor estableció su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso dice Hechos capítulo 2 versículo 42, esa iglesia que surge con fuerza misionera después de Pentecostés, esa primera iglesia perseveraba unida, unánime y perseverante en la enseñanza de los apóstoles. Y lamentablemente para mí, esta iglesia fundada por Cristo no es bíblica, porque cuando Cristo fundó su iglesia no existía la Biblia. La iglesia la escribe durante el primer siglo, la termina pasado el siglo primero, y luego se establece el canon de libros sagrados tarde allá por el siglo V. Si fuera bíblica, entonces dependería de mi interpretación. Por eso el apóstol Pedro ya lo había anticipado en su primera carta, capítulo 2, que la escritura no es de interpretación privada. Punto, no más. Y no bíblica, es la verdad más bíblica que tú puedas encontrar en la Santa Biblia. Porque el problema, con el debido respeto, el problema con mis queridos hermanos separados, es que leen mucho la Biblia, pero la entienden poco. El problema de los católicos es que no entienden nada porque no la leen. Pobres pecadores, Dios mío, ten piedad de nosotros. Este video me recuerda a un debate que tuvo el padre Luis Toro, donde le pregunta: ¿Dios es católico, sí o no? Le pregunta al pastor. El pastor dice: no entiendo la pregunta, no, solo es ¿Dios es católico, sí o no? Solo habían dos respuestas, o sí o no. Y el pastor: no entiendo su respuesta. Eso, este video lo dejamos acá. Y entonces dice: bueno, ¿sabe qué significa la palabra católico?
Sí, significa universal. Bueno, entonces le vuelve a preguntar, ¿Dios es universal? Entonces, no entiendo la pregunta, decía el pastor todavía. Entonces, no, es que es sencillo de entender. Es sencillo de entender y no hay que hacerse tanto, sino que Dios es católico porque el mensaje de Dios es universal, porque es para todos. Por eso, de hecho, o sea, Dios es universal. Por eso es de que nosotros decimos que la iglesia es católica. La iglesia es católica. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios quiere que sea infundido sea para todo el mundo, para todos aquellos, para todos. O sea, vayan y prediquen lo que yo les he enseñado, bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les dice. Pero dice a todos, entonces el mensaje es universal. O sea, por eso la iglesia es una, porque Cristo fundó solo una iglesia, no dos, no tres, no cuatro, no muchas, no, una. Cuando decimos que es santa, significa no que nosotros los que vayamos a la iglesia católica somos santos, no. Pueden salir santos de ahí, claro que sí, por gracias a los sacramentos, de hecho hay muchos santos, pero santa es porque quien la fundó es fuente y manantial de toda santidad, y ese es Jesucristo, por eso es santa. Católica o católiqui, que es en griego, significa universal, porque el mensaje es para todo aquel que quiera venir a la iglesia católica, ¿verdad? Aceptando el mensaje, pues ya está. Y apostólica porque desde los tiempos de los apóstoles, por imposición de manos, desde que Jesucristo le dijo a Pedro, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates quedará atado, todo lo que desates quedará desatado. A ti te doy las llaves, le dijo, ¿o no fue así? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre ti edificaré mi iglesia, le dijo a Pedro. Entonces, por eso es, y viene, obviamente Pedro, pues, ustedes saben lo que le pasó a Pedro. Entonces vienen y tenían que seguir más, ¿verdad? Pues no se iba a acabar ahí nada más y ya estuvo, ¿no? Y entonces, por imposición de manos, ¿verdad? Es apostólica, les imponen las manos, por eso no cualquiera puede ser sacerdote, tiene que ir a la iglesia católica, llevar un largo estudio, largos años, si no me equivoco, son entre 10 años por ahí, y a veces hasta más, hasta que el obispo diga sí, ya está listo para ser sacerdote, ¿verdad? Y entonces le imponen las manos por imposición de manos, y así sucesivamente hasta ahora que tenemos, bueno, que el primero fue Pedro, y ahora tenemos al Papa Francisco. Es la única iglesia que tiene esa sucesión apostólica, no hay más. Entonces, no es es sencillo. Es sencillo. Cristo fundó una iglesia, sobre ti edificaré mi iglesia, le dice a Pedro. Mi iglesia, no mis iglesias, no dijo. No, mi iglesia. Y entonces, ahí viene. Entonces, podemos decir con toda propiedad, Dios es católico. ¿Por qué? Porque Dios es universal. Y así duélale a quien le duela, tienen que saber que la iglesia católica es la única iglesia de Cristo. Todas las demás son falsas iglesias, son de otras doctrinas. De hecho, ni entre ellas se llevan bien, ¿no? O sea, no es que se lleven bien, sino que unos dicen una cosa, otros otra, otros predican otra cosa, otros otra. Es un gran revoltijo. En cambio, la iglesia católica, en todas las iglesias, se predica lo mismo. El mismo evangelio que se lee el día de hoy, los mismos salmos, las mismas lecturas que se leen el día de hoy. Aquí en mi país, Guatemala, también se leen en España, en Europa, en todos los lados del mundo se lee el mismo evangelio. Y ahí están los sacerdotes explicando conforme a lo que le enseñaron a ellos. No venir a agarrar una iglesia, agarrar una Biblia y ponerla ahí, leerla un poquito y a decir, bueno, yo ya puedo fundar mi iglesia. No se puede. Así no es. Pero bueno, les dejo ese dato ahí. Y eso que ustedes saben quién era él. Fernando Casanova, ex pastor protestante, y ahora un gran católico. Bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces, les dejo ese dato ahí para que lo tengan en cuenta.
y que tengan, para todos aquellos que tengan la duda, crean, la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, porque es la universal, es para todos. Que Dios me los bendiga, y el mensaje que sepan que es universal, que es para todos. Que Dios me los bendiga y la Virgen me los cubra con su santo manto. Bye pues.